Millonario fica chocado ao ver a hija de una empleada negra dominando el ajedrez. La mansión de Francisco Maddox brillaba bajo el sol abrasador de aquel verano implacable, pero él no lo notaba. Sentado en el gran salón, rodeado de muebles caros y arte que nadie más entendía, su mirada erraba sin destino, como atrapada en una jaula invisible. La luz se colaba desde las ventanas altísimas, formando haces dorados que apenas tocaban el polvo en el aire. Todo era lujo y silencio, pero el vacío lo devoraba por dentro, pesado, frío. Un vacío que ni el dinero ni la fama podían llenar. Justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderlo, un sonido pequeño y preciso rompió la monotonía. El clic suave de piezas cayendo sobre un tablero de ajedrez. Miró hacia el rincón del salón y allí estaba ella, Amani, la hija de Denise, su empleada, apenas unos 10 años, y con una concentración tan intensa que parecía absorber todo el aire alrededor. Su piel oscura contrastaba con el mármol blanco. Él, un hombre acostumbrado a controlar todo, se encontró hipnotizado. Sus manos temblaban, y un nudo creció en su garganta cuando Amani derrotó al viejo reloj con un jaque mate magistral. Los músculos de su mandíbula se apretaron sin querer. ¿Quién era esa niña capaz de encender algo en su pecho ausente? Pero junto al asombro vino un remolino oscuro. Miedo. Miedo a que esa chispa inesperada rompiera su mundo impecable y ordenado. Su mente se llenó de prejuicios susurrados por voces que ni él mismo quería escuchar. ¿De verdad podía confiar en ese talento? ¿Qué pasaría si Amani se escapaba de su control? Su ego se sintió amenazado, atrapado en la tensión brutal entre el deseo de abrir esa puerta y el miedo a lo desconocido. Mientras tanto, Denise observaba en la sombra, sus ojos cargados de una mezcla hiriente de orgullo y alarma. Sentía que su hija flotaba entre dos mundos, uno donde el poder del dinero podía abrir. No podía soportar la idea de que Amani fuera arrastrada a un mundo decorado de brillo y mentira, donde los sueños a veces se volvían trampas crueles. Entonces llegó la noticia que cambió el aire. Una invitación al torneo más prestigioso de ajedrez para jóvenes prodigios. Francisco vio la oportunidad y al mismo tiempo el abismo que esto planteaba. Su pasado, un secreto oscuro y poderoso, amenazaba con destruir todo lo que había logrado construir, incluida su reciente conexión con Amani. Se debatía, atrapado entre empujarla hacia la luz o frenarla, convencido de que alguien tan brillante como ella podría encender fuegos que él nunca podría apagar. La casa, con sus paredes blancas y sus techos altos, parecía encogerse ese día. Cada partida se volvió más tensa. Cada mirada escondía preguntas sin responder. ¿Podrían dos sombras tan diferentes encontrar un camino juntas? ¿O acabarían sepultados bajo el peso de sus propios fantasmas? La fecha del torneo se acercaba y el silencio, y aterrador. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire dentro de la mansión se volvió opresivo, como si cada rincón esperara a que algo estallara. Francisco sintió que el corazón le retumbaba en el pecho, su mirada fija en Amani, quien con una calma sobrecogedora movía las piezas en el tablero. Su mente era un torbellino, cada pensamiento agolpándose unos contra otros, chocando con la fuerza de un huracán. Podía escuchar el silencio que lo rodeaba, pesado como una losa, y el susurro de Denise en la oscuridad, añadiendo tensión al momento. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la mansión, agudo, deteniendo el tiempo. Francisco miró hacia la ventana, donde una figura oscura surgió, como un fantasma de pesadilla cruzando la luz del sol. Un hombre de rostro ajado y ojos vacíos se asomó, su rostro arrugado en una mueca de desesperación. «Francisco», gritó, su voz impregnada de urgencia. «Necesito hablar contigo. Ya no hay tiempo». De inmediato, Amani se detuvo, su torre en el aire, y las piezas del tablero se quedaron congeladas, atrapadas en un momento eterno. Francisco sintió que su estómago se encogía. ¿Quién era este hombre? Una sombra de su pasado que había pensado enterrada para siempre. La tensión aumentaba, casi palpable, como una cuerda demasiado tensa a punto de romperse. Francisco se levantó, cada paso hacia la ventana llenando el espacio de murmullos inquietos. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Su voz, apenas un susurro, con un miedo profundo resonando en sus palabras. El hombre había sido una parte de su vida que había jurado olvidar. El hombre había jurado olvidar, un socio en negocios turbios, que lo habían dejado con cicatrices y secretos en la piel. Lo que ocultaste, lo que hiciste, está volviendo. Amani no está a salvo, espetó el hombre, sus ojos cargados de pánico. Francisco sintió que el aire le faltaba. Su mente se aturdía. «¿Qué quieres decir?», recuperó el tono alzando la voz, incapaz de disimular su creciente inquietud. «Ella es especial, Francisco, no solo en ajedrez». La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado aterrador. «Esa niña es la clave. Tu pasado oscuro, lo que creías haber tenido bajo control. Hay personas que están buscando a Amani y no están aquí para jugar». El mundo de Francisco se desmoronó en un instante. Sus manos temblaron y un sudor frío recorrió su frente. Esa chispa con la que había sentido la conexión, ese talento que le había hipnotizado, ahora se convertía en un peso insostenible. El pasado se desdibujaba ante él, revelando secretos que jamás imaginó traerían consigo la pérdida y el dolor. Denise, al ver el cambio en la expresión de Francisco, avanzó, su voz temblando con una mezcla de preocupación y furia. «¿Qué has hecho? ¿Qué te están diciendo?». Su mirada, llena de desconfianza, se dirigió al extraño. Cada palabra lanzada por la mujer era como una cuchillada, exigiendo respuestas inmediatas. «Ella es tu hija, Francisco, la hija de muchos secretos», respondió el hombre, y el silencio que siguió envolvió la habitación como un manto de horror. Francisco sintió su corazón detenerse. La verdad se desnudaba, y su mente, antes nublada por la confusión, ahora funcionaba a 1000 por hora. ¿Podría ser posible? El eco de su pasado resonaba con fuerza, y la mansión, aquella en la que había construido su refugio, se convertía en una prisión. Amani, con su inigualable talento,
no solo amenazaba el control que creía tener, sino que además encarnaba una nueva y aterradora verdad que podría destrozar todos sus mundos. La campana del reloj sonó desesperadamente, marcando el tiempo que se escurría como arena entre los dedos de Francisco. ¿Podría salvar a Amani de lo que él había creado? La fecha del torneo ya no era solo un evento, era un punto de inflexión que definiría el futuro de todos ellos. ¿Qué haría ahora? El silencio volvía a ser opresivo, una promesa de tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Cada segundo contaba, y el verdadero juego estaba a punto de comenzar. El silencio envolvió la mansión como un sudario apoderándose de cada esquina, cada sombra. La mirada del hombre desconocido lo atravesó, cargada de urgencia, cada palabra que aún no había pronunciado ondeando como una bandera blanca de entrega. ¿Qué demonios quería decir con «ella es tu hija»? La realidad se hacía trozos y la tensión cortante le presionaba el pecho. Denise, con los ojos desorbitados, funcionaba como un espejo de su propio terror. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz una mezcla de incredulidad y rabia. El extraño, consciente del huracán emocional despertado, se acercó un paso más, susurra como un eco sombrío. «Ella es parte de todo lo que escondiste, Francisco. No solo en ajedrez su existencia está ligada a...» Y un grito desgarrador interrumpió la revelación. Amani, que había permanecido en un silencio aterrador, ahora estaba de pie, sus ojos llenos de miedo. El tablero de ajedrez se deslizó de la mesa, las piezas caídas por todo el suelo, como si quisieran escapar de la inminente tormenta. La mansión se desvaneció, y la verdadera amenaza se hacía presente. «¡Mamá! ¡Papá!». La voz de Amani, cargada de una angustia primitiva, resonó con tal fuerza que el aire mismo parecía temblar. Francisco, sintiendo un frío helado en el alma, miró a su hija mientras su rostro se transformaba por completo. Solo una niña prodigio, sino una mente joven con un poder que aún no comprendía del todo. El extraño dio un paso hacia adelante, su mirada burlona antes de que la verdad comenzara a desmoronarse como una construcción hecha de cartas. El legado de sus ancestros, Francisco, no es solo una herencia, es una tradición que te buscará. Amani. Las palabras se suspendieron como un enigma. La puerta principal se abrió de golpe, y una figura elegante entró, con el aire de quien ha visto todo y aún tiene más que contar. Era Valeria, una antigua socia en sus negocios, una mujer a quien pensaba haber dejado atrás. Su cabello oscuro caía en ondas suaves, y su mirada sabia andaba cargada con el peso de las revelaciones que todos anhelaban. «Amani», dijo Valeria, y la habitación se heló. «No deberías estar aquí. Su potencial no te pertenece, Francisco, ni su destino». Como un eco de tragedia familiar, cada palabra se sentía como un puñal en el corazón. Francisco sintió su mundo deshacerse, cada secreto que había contenido durante años, arrojándose sobre él como un torrente. Amani se arrodilló, cubierta por el caos de las piezas de ajedrez, sus ojos fijos en la mujer. «¿Quién eres tú?». Su voz apenas era un susurro, cargada de un anhelo desesperado por respuestas. Francisco sintió que la coherencia se escurría entre sus dedos, atrapado en el tumulto que giraba a su alrededor. La revelación se hacía más pesada, como si el aire ya no fuese suficiente. Valeria, sonriendo, cruel en su belleza, se inclinó hacia Amani.
Eres una heredera de antiguos gobernantes, pequeña. Tu destino es trazar un camino, no solo en el tablero de ajedrez, sino en un mundo donde la estrategia se juega por mucho más que solo piezas. La conexión hizo un clic. Amani no era solo hija de Denise, era la última en una línea de pensadores y guerreros, una figura que podría cambiar el rumbo de muchos. Francisco sintió el ardor en la garganta, un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. La casa resonó con el sonido del tiempo girando, y cada alma presente comprendía que nada volvería a ser lo mismo. «Debo llevarte a un lugar seguro», continuó Valeria, su tono ahora sombrío. «Ellos vienen por ti, no solo por tu padre». Francisco, atrapado entre su deseo de proteger a Amani y los oscuros ecos de su pasado, se dio cuenta de que el verdadero juego había comenzado. Y lo que había pensado que era solo una conexión con su hija, ahora se revelaba como una red de traiciones, secretos ocultos y un destino que lo ataba más de lo que creía posible. El reloj marcó una hora fatídica, y en ese instante el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué haría Francisco ahora, con las sombras de su pasado acechando como lobos hambrientos en la noche? El reloj marcó una hora fatídica, y en ese instante el futuro de todos pendía de un hilo. La tensión se evaporó. Empezó la niña, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo terrible resonó en la entrada de la mansión. La puerta estalló en 1000 pedazos, arrojando astillas de madera por todo el salón. Entraron hombres armados, sus rostros cubiertos, ojos fríos como el acero. «¡Nadie se mueva!», gritaron, llenando el aire de una amenaza tangible. El caos se desató. Francisco, sintiendo que su corazón se detenía, se lanzó hacia adelante, empujando a Amani detrás de él. «Denise, escóndete», rugió. Su voz una mezcla de pánico y determinación. Valeria avanzó, desafiante, con la mirada fija en el grupo de asaltantes. «No saben lo que están haciendo», murmuró, y en su voz había un tono que no había escuchado antes, algo que resonó más allá de la urgencia del momento. Uno de los hombres se acercó a ella, sacando un papel de su bolsillo con un movimiento fluido y amenazante. «Francisco Maddox», dijo, su voz un gutural eco, «tu tiempo se ha acabado. Has estado ignorando lo inevitable demasiado tiempo». Francisco frunció el ceño, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué significaba eso? Valeria, con los ojos llenos de desafío, respondió con frialdad. «Tú no sabes lo que la niña es realmente. No puedes controlar lo que no entiendes». La atmósfera se electrificó. Las palabras de Valeria hicieron que Francisco sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué demonios estaba ocultando? ¿De qué hablaba? «¡Ya basta!», gritó el líder, levantando su arma. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un segundo estruendo llenó la sala. Una explosión, un destello de luz iluminó la mansión, y la onda expansiva los lanzó a todos al suelo. Francisco, su cuerpo pesaba, como si un peso invisible lo aplastara contra el suelo, y todo giraba, envolviendo su mente en un torbellino. Cuando el polvo empezó a sentarse, Francisco se enderezó. La sala estaba destrozada, pero lo más impactante era la inclinación del cielo raso, como si la casa estuviera a punto de colapsar. A su lado, Valeria y los hombres estaban en el suelo, aturdidos. Pero lo que más les sorprendió fue la figura de Amani, flotando entre el polvo, rodeada de un resplandor que no parecía humano.
Su mirada estaba fija en un punto más allá del caos, mientras su mano levantaba un pedazo de escombro del suelo sin tocarlo. ¡Amani!, gritó Francisco, su voz rasposa por el polvo, pero no parecía escuchar. La niña no solo estaba actuando, estaba desatando una energía indescriptible, un poder que parecía provenir de sus entrañas. Un aura oscura y brillante la envolvía, y en ese momento, la profundidad del secreto emergió como un ecosistema de sombras y luz. Valeria, levantándose con dificultad, reveló entre dientes: «No lo creí, creí que estaba muerto. Nadie debería haber despertado esto jamás». Sus palabras resonaron en la estancia, como un trueno después de la tormenta. Amani no solo es la hija de Francisco, es la clave de algo que debería haber quedado enterrado. Y entonces, el rostro de Francisco se transformó en un espejo de horror. Las viejas historias que recordaba se agolpaban en su mente. El linaje oculto, los antiguos rituales y, sobre todo, el legado que había escapado de su control. «¿Qué eres, Amani?», murmuró, su voz casi inaudible, temblorosa con la revelación que barría su mundo. Justo en ese momento, uno de los hombres que había caído se levantó, con una sonrisa perturbadora. «Es más que un juego de ajedrez. Se juega con la vida de muchos». Su voz se tornó sombría, cargada de un título que Francisco nunca quiso oír. «La próxima vez no será solo un torneo. Se vienen oscuras alianzas que la niña quizás no esté lista para desafiar». Francisco se quedó paralizado, con el horror arraigándose en su pecho. Todo lo que había creído, cada intento de control, se desmoronaba ante la revelación de una naturaleza oscura. Su mundo, en cuestión de momentos, se tornaba irreconocible. El eco de un nuevo peligro resonaba, y en el caos, Francisco comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. El eco de un nuevo peligro resonaba, y en el caos, Francisco comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Su corazón latía, con una mezcla de pánico y euforia, mientras Amani, aún rodeada de luces que emanaban de su ser, se desmarcaba de la norma. ¿Quién era realmente esa niña?, pensó, mientras intentaba asimilar la enormidad de la situación. «Es más que un juego de ajedrez», repitió el hombre. «Se juega con la vida de muchos». Francisco sintió que el aire se le escapaba, pero justo cuando la tensión alcanzaba su pico, un grito desgarrador rasgó el silencio. La voz de Denise, llena de horror, resonó desde el fondo de la casa. «¡Francisco! ¡Amani!». Su llamado sonó desesperado, como el lamento de alguien que había presenciado el horror. Francisco giró la vista, incapaz de procesar todo lo que sucedía. La puerta de la cocina se había abierto de par en par, dejando al descubierto una escena que parecía sacada de una pesadilla. Un hombre, un espectro del pasado de Francisco, apareció de repente. Era Javier, un viejo conocido, el socio que había traicionado a Francisco años atrás y lo había dejado al borde de la ruina. Su mirada estaba desquiciada, llena de algo que parecía ser más que miedo. Con un movimiento brusco, levantó su mano, un objeto afilado brillando en su empuñadura. «¡Javier, no!», Francisco gritó, con el estómago revuelto. Pero el sonido de su voz no fue suficiente para detener lo que estaba a punto de suceder. Amani, aún en su estado etéreo, lo miró, y sin pensarlo, instintivamente extendió su mano en un gesto de protección. En un instante, una ola de energía estalló de ella,
chocando contra Javier y haciéndolo caer al suelo, pero no antes de que dejara escapar un susurro lleno de veneno. Nunca estuviste solo, Francisco. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Francisco sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Se arrodilló junto a Javier, incapaz de comprender cómo el miedo había tomado tal forma. Pero en su rostro había algo más, una revelación oscura. Amani, ella es el vínculo. Las palabras salieron de su boca como un eco aterrador. Denise, que hasta ahora había permanecido al margen, dejó caer un objeto valioso, un viejo medallón que había mantenido en secreto durante años. Su voz tembló. No puedo seguir ocultando esto. El ruido del medallón al caer pareció romper el hechizo del momento. Francisco levantó la vista, sus ojos llenos de confusión. ¿Qué estás diciendo? La angustia en su voz fue palpable, desgarradora. Denise tragó saliva, y mientras los demás miraban, reveló lo que había mantenido oculto. Amani no solo es tu hija biológica, es la prueba de un pacto que nunca debiste haber hecho. El mundo de Francisco se detuvo. La verdad lo golpeó como un rayo. Su mente estalló en fragmentos. ¿Qué pacto? ¿Qué estás diciendo? La revelación lo ahogaba. Sentía que cada aire que respiraba se alejaba de él. Denise dio un paso adelante, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Eres el último en saberlo, Francisco. Amani es más que un legado, es un símbolo del acuerdo con los antiguos que prometieron protegerte a cambio de tu silencio, de tu obediencia. Nos han estado observando. Y ahora ellos vienen por ella. Las revelaciones se apilaron como un castillo de naipes, y en ese instante, Francisco comprendió que la niña que amaba era, en realidad, el eje de un antiguo conflicto que nunca imaginó que lo envolvería. «No, esto no puede ser cierto», gritó, mientras su voz resonaba en la sala desmoronada. El ruido de pasos apresurados se acercaba, el clamor de una multitud amenazante estallando desde el exterior. Francisco se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hija, sino que cada decisión que había tomado había tejido un destino que ahora amenazaba con atraparlos a todos. «Tienen que irse, deben irse ya», gritó Valeria, aunque su rostro mostraba una mezcla de determinación y temor. «El tiempo se acaba, Francisco. No estamos solos. Ellos saben que Amani está aquí». Los ojos de Francisco brillaron con determinación. Este no era el final, sino el inicio de una guerra desconocida. Con el corazón palpitante, se giró hacia su familia, sabiendo que la próxima jugada en este peligroso juego no solo decidiría el destino de su hija, sino que pondría en tela de juicio toda su existencia. El reloj marcó una hora fatídica, y en ese instante el futuro de todos pendía de un hilo. La tensión se evaporó. Un silencio helado cubrió la habitación, pesado como un ladrillo. Francisco, atrapado entre la revelación de su pasado y el futuro de su hija, sintió que el aire se le escapaba. Amani, de pie, observaba a Valeria con una mezcla de miedo y curiosidad. «Mamá», empezó la niña, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo terrible resonó en la entrada de la mansión. La puerta estalló en 1000 pedazos, arrojando astillas de madera por todo el salón. Entraron hombres armados, sus rostros cubiertos, ojos fríos como el acero. «¡Nadie se mueva!», gritaron, llenando el aire de una amenaza tangible. El caos se desató. Francisco, sintiendo que su corazón se detenía, se lanzó hacia adelante, empujando a Amani detrás de él. «Denise, escóndete», rugió, su voz una mezcla de pánico y determinación. Valeria avanzó, desafiante,
con la mirada fija en el grupo de asaltantes. «No saben lo que están haciendo», murmuró, y en su voz había un tono que no había escuchado antes, algo que resonó más allá de la urgencia del momento. Uno de los hombres se acercó a ella, sacando un papel de su bolsillo con un movimiento fluido y amenazante. «Francisco Maddox», dijo, su voz un gutural eco. «Tu tiempo se ha acabado. Has estado ignorando lo inevitable demasiado tiempo». Francisco frunció el ceño, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué significaba eso? Valeria, con los ojos llenos de desafío, respondió con frialdad. «Tú no sabes lo que la niña es realmente. No puedes controlar lo que no entiendes». La atmósfera se electrificó. Las palabras de Valeria hicieron que Francisco sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué demonios estaba ocultando? «Ya basta», gritó el líder, levantando su arma. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un segundo estruendo llenó la sala. Una explosión, un destello de luz iluminó la mansión, y la onda expansiva los lanzó a todos al suelo. Francisco sintió, su cuerpo pesaba, como si un peso invisible lo aplastara contra el suelo, y todo giraba, envolviendo su mente en un torbellino. Cuando el polvo empezó a sentarse, Francisco se enderezó. La sala estaba destrozada, pero lo más impactante era la inclinación del cielo raso, como si la casa estuviera a punto de colapsar. A su lado, Valeria y los hombres estaban en el suelo, aturdidos. Pero lo que más le sorprendió fue la figura de Amani, flotando entre el polvo, rodeada de un resplandor que no parecía humano. Su mirada estaba fija en un punto más allá del caos, mientras su mano levantaba un pedazo de escombro del suelo sin tocarlo. «Amani», gritó Francisco, su voz rasposa por el polvo, pero no parecía escuchar. La niña no solo estaba actuando, estaba desatando una energía indescriptible, un poder que parecía provenir de sus entrañas. Una aura oscura y brillante la envolvía, y en ese momento la profundidad del secreto emergió como un ecosistema de sombras y luz. Valeria, levantándose con dificultad, reveló entre dientes: «No lo creí. Creí que estaba muerto. Nadie debería haber despertado esto. Jamás». Sus palabras resonaron en la estancia, como un trueno después de la tormenta. Amani no solo es la hija de Francisco, es la clave de algo que debería haber quedado enterrado. Y entonces el rostro de Francisco se transformó en un espejo de horror. Las viejas historias que recordaba se agolpaban en su mente. El linaje oculto, los antiguos rituales y sobre todo, el legado que había escapado de su control. «¿Qué eres, Amani?», murmuró, su voz casi inaudible, temblorosa con la revelación que barría su mundo. Justo en ese momento, uno de los hombres que había caído se levantó, con una sonrisa perturbadora. «Es más que un juego de ajedrez. Se juega con la vida de muchos». Su voz se tornó sombría, cargada de un título que Francisco nunca quiso oír. «La próxima vez no será solo un torneo. Se vienen oscuras alianzas que la niña quizás no esté lista para desafiar». Francisco se quedó paralizado, con el horror arraigándose en su pecho. Todo lo que había creído, cada intento de control, se desmoronaba ante la revelación de una naturaleza oscura. Su mundo, en cuestión de momentos, se tornaba irreconocible. El eco de un nuevo peligro resonaba, y en el caos, Francisco comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Con el corazón palpitante,
se giró hacia su familia, sabiendo que la próxima jugada en este peligroso juego no solo decidiría el destino de su hija, sino que pondría en tela de juicio toda su existencia. Deja a la niña en paz. No sé lo que quieres, pero no lo conseguirás. Francisco rugió con un coraje renovado, pero mientras sus palabras resonaban, un retumbar profundo siguió. El suelo vibró bajo sus pies, y en un giro repentino, las luces de la mansión titilaron peligrosamente. La tensión era palpable. Amani alzó la mirada, sus ojos centelleaban intensamente. «Padre, ¿qué? ¿Soy yo?» Y en ese instante, un estallido de luz surgió de su única mano levantada. Una explosión de energía que iluminó la habitación y congeló a todos en el lugar. Todo el miedo, los secretos y las antiguas promesas surgieron como un épico maremoto que arrastraba todo a su paso. El líder de los asaltantes, con su mirada de hielo, quedó atrapado, y en el instante siguiente su rostro cambió. Sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo. Era una mirada de reconocimiento. «Ella no es solo tu hija, Francisco. Mira bien». En un giro dramático, levantó su máscara revelando un rostro que Francisco conocía más que a sí mismo. Era su hermano perdido, Alejandro, cuyas huellas había creído borradas para siempre. «¿Alejandro?» La voz de Francisco se quebró, retumbando como un eco de locura. «¿Eres tú? Pensé que estabas muerto». «Pensaste mal, Francisco. He estado esperando este momento, en la sombra. Amani es más valiosa de lo que imaginas, y también eres parte de algo mucho más grande». Las palabras del hombre cargaban un peso devastador, un secreto oculto durante años que hizo que todo alrededor se desdibujara. La traición, el dolor, la pérdida de confianza surgieron como sombras en el rincón de su mente. La casa crujió bajo el peso del pasado, y el tiempo, implacable, parecía desvanecerse. Inmerso entre la confusión y el horror, Francisco sintió que se le escapaba el suelo bajo los pies. Amani temblaba, aterrorizada, y Francisco supo en ese instante que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Mientras el caos reinaba a su alrededor, el futuro comenzó a reescribirse, pero una pregunta resonó en su mente como un eco aterrador. ¿Qué otras verdades se ocultaban detrás de los ojos de su hija? ¿Qué lecciones aprenderían en el juego mucho más grande que ellos e incluso sus peores pesadillas? Antes de que pudiera responder, una nueva explosión sacudió la casa, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Un estruendo llenó el aire, reverberando en los muros de la mansión como un lamento ancestral que exigía explicaciones. Francisco, aún atónito ante la revelación de su hermano Alejandro, sintió que la realidad se retorcía a su alrededor. Amani, con su aura iridiscente, se alzaba en un trance etéreo, su mirada absorta en un abismo que la desbordaba. El caos parecía una tormenta enfurecida a punto de descargar todo su peso sobre ellos. De repente, el rugido de otro estallido vibró a través de la casa, arrastrando escombros y llenando el aire con polvo gris. Una figura emergió del humo, una mujer alta, con cabellos negros que caían como cascadas sobre su vestido blanco. Su presencia opresiva absorbió la luz, y por un instante el tiempo se detuvo. «Estás a tiempo, Francisco. Tienes que tomar decisión ahora», gritó, su voz resonando como un tambor en el frío silencio que siguió al estruendo. Francisco frunció el ceño, incapaz de procesar. La mujer miró a Amani,
y en sus ojos brilló una mezcla de preocupación y determinación que aterrorizó a Francisco. «¿Quién eres?», exigió, pero la mujer levantó la mano, silenciando su interrogante con un gesto. «Soy Helena, la guardiana de este linaje. Amani debe seguir su verdad. No lo entienden, pero ella es la clave para cambiar el destino de todo lo que conoces». La intensidad de su mirada se centró en él, y el aire se tornó espeso con su carga. «Tu hermano está en medio de un juego mayor. No es solo un conflicto, es una guerra». El crujido del balcón destrozado resonó mientras Francisco buscaba respuestas en la multitud que lo rodeaba. Pero su entorno se convertía en un laberinto de sombras y luces. Los hombres armados intentando reagruparse mientras observaban la extraña confrontación. La tensión se palpaba, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. «No hay tiempo. Debes decidir». Helena presionó, sus ojos escudriñando el alma de Francisco. «Amani no es solo tu hija biológica. Su poder proviene de un antiguo pacto, un linaje que ustedes han ignorado. Si no actúas ahora, lo que ellos buscan la destruirá». La verdad de sus palabras se coló en los poros de Francisco, mientras su mente luchaba con la ironía de su propia ceguera. «Francisco, escúchala», Alejandro interrumpió, su voz cargando una mezcla de desesperación y enfado. «Hemos jugado con fuerzas que no comprendemos. Pero tú eres el elegido. Amani es más que un simple peón. Es una fuerza, y si no la apoyas, la última oportunidad se desvanecerá». Todo se desenfrenó en un fogonazo de luz que iluminó el salón, como si cada historia no contada emergiera para tomar forma. Francisco sintió un sudor frío deslizándose por su espalda, mientras la incomprensión lo invadía. Una sombra se cernía sobre ellos, una conspiración inimaginable que se extendía más allá de los límites de su comprensión. Y ahí fue cuando el verdadero horror se hizo presente. Amani, aún flotante, empezó a pronunciar palabras en un idioma olvidado. Su voz resonaba en las paredes, una melodía que liberaba ecos de un pasado oscuro. Francisco sintió que su corazón se detenía y un pánico visceral lo invadió. «¡No! ¡Detente!», gritó, pero la energía que emanaba de ella se intensificó, cubriendo la habitación en un fulgor deslumbrante. A su alrededor, los hombres armados cayeron de rodillas y el aire se volvió electrificante. La casa temblaba, retorciéndose como un organismo vivo, reclamando su lugar entre los siglos. Fue en ese instante que todo cobró sentido. Amani no solo era parte de él, no solo era una niña prodigio, ella era la portadora de poderes ancestrales, el vínculo de su sangre que podía cambiar el curso de su vida y de todos a su alrededor. Y entonces, la verdad desgarradora emergió de las profundidades. «Ella es la reencarnación de nuestra madre», pronunció Helena, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. «Y con su poder puede traer equilibrio o caos. Esa es la verdadera decisión que debes enfrentar, Francisco». La revelación lo envolvió como una sombra creciente. Cada opción que había tomado hasta ese instante parecía una pieza de un rompecabezas desbordante de engaños. La desesperación lo ahogaba, y en ese momento decisivo, el eco de un nuevo peligro resonó. «¿Qué harás ahora?». La pregunta flotó en el aire, como un desafío que el destino le lanzaba, mientras las sombras se preparaban para devorarlos.
¿Podría realmente proteger a Amani de un pasado que creía enterrado? ¿O ella sería el detonante de nuevas tragedias? La casa temblaba. La atmósfera se volvía densa, el aire cargado de una electricidad inequívoca que pulsaba con cada latido de su corazón. Francisco se encontraba al borde del abismo, el eco de las palabras de Elena resonando como un tambor en su mente. Amani es la reencarnación de nuestra madre. La verdad lo abría desde adentro, como un cráter expuesto, y dejó que su voz se alzara, una súplica disfrazada de desafío. ¿Qué significa eso realmente? El rostro de Amani, aún flotando entre la luz y la oscuridad, se tornó en un lienzo de confusión y miedo, pero también de poder. Sus ojos centellantes contenían un universo por descubrir, y conforme el caos se desencadenaba a su alrededor, la energía que la rodeaba crecía, un torbellino que sacudía los cimientos de la mansión. Francisco, llamó Valeria, su voz entrecortada. No estamos solos en esto, y el pasado es un enemigo al acecho. Pero antes de que pudiera desarrollar sus palabras, la puerta principal estalló nuevamente. Un grito resonó en el aire. Fue un grito desgarrador, como si el mismo tiempo hubiera decidido desgajarse, y todos giraron la mirada, aterrados. La silueta de una figura conocida emergió, su rostro pálido destacando en la penumbra. «Francisco», gritó, su voz cargada de desesperación y un miedo palpable. Era Sofía, la madre de Amani, presunta desaparecida, la mujer que había arrastrado a Francisco a un mar de secretos y mentiras. Con su llegada, la tensión se tornó explosiva. «Ella es el centro, lo sabe todo», lanzó antes de caer de rodillas, como si el «¿Qué quieres decir?», inquirió Francisco, su voz temblando, temiendo lo que pudiera surgir a la superficie. Las palabras de Sofía se deslizaban entre ellos, hirientes y cortantes como una espada. «Desde que nació, estuve en contacto con ellos, aquellos que buscan a Amani, no solo por lo que representa, sino por lo que realmente es, la clave a un legado oscuro». Su mirada buscaba la aprobación y el miedo en aquellos que la rodeaban. «El linaje de tu madre no es solo un legado de poder, es también una maldición». El dolor le golpeó como una ola inmensa, y Francisco sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz brotó como un grito reprimido. «¿Por qué me dejaste cargar con este peso?». Sofía, incapaz de sostener su mirada, rectificó. «No te dejé. Creí que podía protegerte al mantenerte alejado de lo oscuro. La energía dentro de ella es peligrosa». Los murmullos crecieron en la habitación, la tensión acumulándose como un resorte a punto de reventar. Valeria, mientras tanto, observaba a Sofía, los ojos entrecerrados en sospecha. «¿Por qué has vuelto ahora? ¿Qué te traen esos recuerdos, Sofía?». Fue en ese momento, justo bajo la sombra de la revelación, que sonó un crujido por encima de ellos. Todos miraron hacia el techo, donde la estructura crujía, y un profundo rugido hizo temblar el suelo. «Es hora de irse», gritó Alejandro, aferrando a Amani por la muñeca. Pero la niña permanecía inmóvil, como un faro en el caos que la rodeaba. «Amani, ven aquí», ordenó Francisco, pero ella apenas podía romper el hechizo. La luz aumentaba y la habitación comenzó a desmoronarse, pedazos de escombros cayendo como un diluvio. «No huyas de esto. Debemos enfrentarlo juntos». Sofía se acercó a su hija,
Un momento crucial se cerraba sobre ellos. No puedo dejar que este poder haga de mí lo que sea. La voz de Amani resonó, pero en el instante siguiente el desastre se desataba. Una sombra oscura emergió del fondo de la casa, formando una figura imponente que absorbía la luz. La hora ha llegado, Francisco, resonó un eco profundo, la voz de un antiguo ser que había estado esperando su momento. Tu estado de negación terminó. Es tu herencia, tu carga, y ahora deberás afrontarlo. Con un grito colectivo, lanzaron los demás sus miradas hacia aquella figura, el horror apoderándose de sus rostros. Francisco sintió que el tiempo se desmoronaba, cada segundo estirándose hasta romperse. «Amani, no», intentó gritar, pero lo que vio fue aún más impactante. La figura se desvaneció, y en su lugar, un espejo conjuró una imagen que dejó a todos congelados. La imagen reflejó el pasado de Francisco. Un rostro que había creído sepultado en la memoria, aquel que había jurado olvidar, su padre. Ese es el verdadero legado, Francisco, susurró el eco sombrío. Y ahora que Amani ha despertado, tienes que decidir, protegerla o entregarla. El horror lo invadió, la traición se anidaba en cada rincón de su mente. ¿Sabía su padre más de lo que había revelado Sofía? ¿Era ella parte de un plan mayor? Las preguntas ardían como llamas, y el verdadero juego, revelado, apenas comenzaba, con un tornillo de traición apretándose en su corazón. Tú decidirás el destino de todo. Resonó nuevamente la voz, y mientras el caos estallaba en una explosión de luz y sombras, Francisco supo que el verdadero enemigo no solo estaba afuera, sino dentro de las mismas venas que compartía con su hija. La decisión se cernía sobre él y con ella el futuro, uno que podría destruirlo todo. ¿Qué haría ahora? El aire se volvió gélido, una prensa de temor que asfixiaba los pulmones de Francisco. Cada rincón de la mansión temblando, la figura de su padre se mantenía suspendida en el aire, vibroso entre sombras y luz. Un recuerdo que cobraba vida en la pesadilla que lo rodeaba. Tú decidirás el destino de todo, resonó la voz, y su eco penetró. Amani, atrapada entre la intensidad de su energía y el caos que desbordaba el entorno, miraba a su padre con incertidumbre creciente. Justo en ese instante, la habitación estalló en un estruendo, sacudida por una convulsión brutal del mundo mismo. Francisco se aferró a la realidad. El tiempo parecía deformarse, estirándose cada segundo como si se burlara de su agonía. «Amani, ven aquí», gritó, desesperado por alcanzar a su hija a través de la tormenta de energía que la rodeaba. Pero la luz que la envolvía crecía, un torbellino que la convertía en una fuerza imparable. En el fondo del caos, él percibió un roce, algo que conectaba a todos en la habitación. Con una sacudida tremenda, las paredes comenzaron a crujir, y los hombres armados en el rincón de la sala, antes firmes y determinados, ahora temblaban. En medio del horror, Sofía, su supuesta esposa, se levantó. Una traición que salió de sus labios como un grito desgarrador. Instantes antes de que la habitación se iluminara con una explosión sacudida de poder, Sofía, ahora una entidad sin forma definida, lanzó su mano hacia Amani, quien, paralizada, no podía dar un paso atrás. La verdad es que ella no es solo la portadora de un legado, ella es la clave de nuestro renacer. La declaración resonó en cada rincón, el enfoque de todos pasando a su rostro, cada mirada llena de horror y confusión. «Sofía, no», Francisco gritó. Su mente corría a 1000 por hora. La mujer que había amado
que creía conocer, estaba revelando su verdadera naturaleza en una conjuración de traición. ¿Por qué me has ocultado esto? Porque tu sangre ha estado sellada en un pacto. Amani es la descendiente de nuestra unión por el poder, no una simple niña prodigio. Ella es la reencarnación de una reina caída. La habitación se heló. Las sombras se cernían sobre ellos, una danza colectiva de secretos agonizantes. Valeria se acercó, un destello en sus ojos. No puede ser. Debía ser un mito. El miedo se mezclaba con alucinación, y Francisco comprendió que no había vuelta atrás. La verdad que había temido siempre aparecía en un giro de horror. El vínculo arraigado en su familia abarcaba más de lo que podría imaginar. Amani levantó la mirada, y en su pequeña figura brilló un destello de luz, como si la conexión que la unía a esa nueva autoridad comenzara a hacerse eco dentro de ella. ¿Qué quiere decir con eso? No entiendo. Las lágrimas surcaban su rostro. La angustia se transformaba en un grito desgarrador. La figura de Sofía se desmaterializó, fluyendo hacia Amani, y Francisco sintió que el tiempo se detuvo. En medio del caos, un último eco profundo atravesó la sala. Lo que desencadenaste con tu negación tiene un precio que jamás imaginaste. La advertencia flotó entre ellos como peso incontrolable. Cada letra latente, un aviso desesperado. Entonces el caos se intensificó repentinamente. Un retumbar se escuchó desde las entrañas de la mansión, y el suelo se partió, como si la casa misma estuviera a punto de colapsar bajo la presión de los secretos desvelados. Francisco sintió que el universo se desmoronaba. El verdadero enemigo no solo estaba afuera. La traición más profunda erguía su cabeza en la propia sangre que corría por sus venas. La entrada se iluminó abruptamente mientras la figura de un antiguo aliado aparecía en el marco, y un grito salvaje se alzó en el aire cubriendo la tensión que había crecido. ¿Qué han hecho? El tiempo se acaba. La nueva voz resonó y lo dejó helado. Era Javier, el traidor de su pasado, ahora liberado del olvido y del abuso. Francisco entrecerró los ojos, su corazón retumbando. ¿Qué sabes sobre esto? La mansión, su pasado, su hija, todo pendía de un hilo. Y en un estallido de luz y sombra, supo que tendría que enfrentar el destino marcado por la traición, la sangre y el eco de un legado antiguo. Todo lo que creía se deslizaba hacia la oscuridad. ¿Podría cambiar el rumbo? ¿O estaban condenados a repetir la historia? La ventana tras ellos estalló, un retazo de oscuridad asomándose más allá del cristal, y el verdadero horror estaba a punto de liberarse. El sonido de los escombros cayendo rompía el silencio tenso de la habitación. Francisco, con el corazón latiendo fuertemente, miró alrededor y vio el caos que los rodeaba. Amontonados, asustados, aquellos hombres que habían irrumpido buscando venganza, ahora se habían convertido en meras sombras. La casa crujía, y él sabía que el tiempo se acababa. «¡Amani!», gritó, tratando de captar su atención. La niña, envuelta en luz, parecía estar meditando, como si en su interior luchara con fuerzas que aún no comprendía por completo. Pero a su lado, Sofía, quien había revelado su verdadero ser, lloraba con una mezcla de miedo y deseo de proteger a su hija. «Toma su mano», instó Sofía, y Francisco sintió que su pecho se apretaba. «Amani, escúchame.
Necesitamos unir fuerzas. Juntos podemos enfrentar esto, dijo, sintiendo que su voz se llenaba de esa esperanza que había creído perdida. Amani finalmente volvió su mirada hacia él. Era intensa, sabia, como si en sus cortos años hubiera vivido siglos. ¿Realmente puedo?, preguntó. Su voz era un susurro, pero había una determinación en ella que resonaba. Francisco asintió, igual de asustado pero decidido. Sí, solo si estás a mi lado. Con la decisión también vino el poder. Amani levantó su mano nuevamente, pero esta vez fue diferente. Una energía brillante se formó entre ellos, uniendo sus manos. Francisco sintió el calor recorrerlo, como si el tejido del tiempo y su linaje se entrelazara. Ahora enciende la luz, le dijo, y Amani cerró los ojos. En un estallido de brillo, la habitación se iluminó. Las sombras comenzaron a retroceder y la figura de Sofía se fue desvaneciendo en un susurro constante. Recuerda, siempre serás más fuerte juntos. La fuerza de la luz atravesó a todos los presentes, parando el tiempo, haciéndolos olvidar el miedo. Francisco sintió que esa conexión lo llenaba de valor. «Deja que esta luz nos guíe», exclamó mientras levantaba la otra mano. En ese momento, la mansión, un símbolo de su pasado doloroso, comenzó a sanar. Las heridas de las paredes comenzaron a cerrarse, y la energía oscura que había entrado se disolvió en el aire denso y turbio. Cuando todo se calmó, el suelo dejó de temblar, y la casa parecía recuperarse. Francisco miró alrededor y vio a todos, su hermano Alejandro, Valeria, incluso aquellos hombres que habían entrado buscando caos, una luz de esperanza brillando en sus ojos, como si fueran parte de algo más grande. ¿Lo logramos?, preguntó Amani, su voz ahora llena de curiosidad. Francisco sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, lo hicimos, pero el viaje no termina aquí. Siempre habrá sombras, pero ahora sabemos cómo enfrentarlas juntos. La paz se cernía sobre ellos. La amenaza había pasado, aunque sabían que aún podrían quedar ecos del pasado. Alejandro, liberado del peso de sus secretos, dio un paso adelante. Nunca es tarde para cambiar. Este es solo el comienzo. Francisco los miró, tomando la mano de Amani y dándole un abrazo a Sofía. Nunca más esconderé nada. Juntos podemos explorar lo que significa este legado. La familia, ahora unida, se sintió más fuerte. Ante ellos un panorama que había parecido aterrador se volvió una posibilidad. Mientras la luz iluminaba el nuevo amanecer que se asomaba por las ventanas de la mansión, todos supieron que, aunque el camino sería difícil, no estaban solos. Epílogo. En el silencio que siguió, un misterioso símbolo brillante apareció en el aire, efímero y tentador, prometiendo un futuro lleno de nuevas aventuras. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora a este canal para que no te pierdas las historias que vienen. Cada like cuenta y hace una diferencia, así que aplasta ese botón con fuerza. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber lo que piensas. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos. Sé parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para hacerlo.